Bomba en la Bombonera. Sebastián Villa firma con Boca Juniors. Noticia filtrada que hace estallar el mercado. Todos los detalles del contrato secreto y cómo se resuelve el conflicto con Riquelme. Alerta máxima en el mundo Boca. Lo que parecía imposible, lo que generaba debates encendidos y divisiones profundas en la hinchada, se ha convertido en una realidad aplastante. Fuentes inobjetables, con acceso directo a las entrañas más secretas del predio de los Polvorines, acaban de confirmar lo impensado. Sebastián Villa firma con Boca Juniors y es el nuevo refuerzo estrella para el Mundial de Clubes y la Copa Sudamericana. Esta noticia, que se filtró las últimas horas y ya genera un terremoto en el fútbol argentino, viene acompañada de detalles explosivos sobre el contrato, las condiciones de su regreso y, lo más importante, cómo se resolvieron los problemas que lo alejaron del club y el conflicto que mantenía con Juan Román Riquelme. Prepárate, porque esta historia es mucho más compleja y apasionante de lo que imaginas. ¿Cómo surgió todo? El amor y odio entre Villa y Boca, y el quiebre con Riquelme. Para entender la magnitud de esta noticia, es fundamental repasar la tortuosa relación entre Sebastián Villa y Boca Juniors, un idilio que se transformó en un calvario y ahora parece vivir una sorpresiva resurrección. Villa llegó a Boca en 2018 y rápidamente se convirtió en una pieza clave por su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora. Con la camiseta azul y oro, conquistó varios títulos y se ganó el cariño de una parte de la hinchada. Sin embargo, su carrera en Boca estuvo siempre opacada por graves problemas extradeportivos, especialmente denuncias por violencia de género que lo llevaron a la justicia. Fue precisamente el fallo judicial en su contra lo que precipitó su salida del club. Aunque Riquelme y parte del Consejo de Fútbol siempre reconocieron su talento, para Román, era el mejor jugador del fútbol argentino, se decía a los pasillos, la situación extradeportiva se volvió insostenible. El club, presionado por la opinión pública y por la gravedad de las acusaciones, decidió apartarlo del plantel en junio de 2023. La relación se rompió definitivamente cuando Villa, argumentando que no se le permitía entrenar con el grupo, se consideró libre y se marchó del club, firmando luego con el Beroe Stara Zagora de Bulgaria. Boca, por su parte, lo demandó ante la FIFA por incumplimiento de contrato. El conflicto con Riquelme, aunque nunca fue público con agresiones directas, se basaba en la ruptura de la confianza. Román, como líder del consejo, había respaldado a Villa en momentos difíciles, pero su salida intempestiva y la posterior demanda generaron un cisma. Hubo un distanciamiento evidente. Román, que valora mucho la lealtad y el compromiso, sintió que Villa lo había decepcionado. El tema judicial era algo que no se podía ignorar, pero la forma en que se fue del club fue lo que más dolió en Brandsen 805, reveló una fuente cercana a la dirigencia. Las nuevas declaraciones explosivas de Villa. Román fue clave. Necesito cumplir la deuda con la gente. Desde su salida, Sebastián Villa nunca dejó de expresar su deseo de volver a Boca. En diversas entrevistas, ya sea desde Europa o en su reciente paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, el colombiano siempre lanzó guiños y mensajes directos a la Ribera. Pero en los últimos días, sus declaraciones subieron de tono y fueron la antesala de lo que se venía. Me gustaría volver a Boca, me echaron del club y quiero otra chance, dijo hace unos meses en una entrevista, mostrando un mea culpa y la necesidad de redención. Sin embargo, lo más potente llegó en una charla exclusiva que se filtró y que fue decisiva para las negociaciones. Cuando Miguel, Russo, me llamó hace un tiempo, fue muy claro. Necesito tu velocidad, tu desequilibrio, tu capacidad de ganar en el 1 contra 1 para el Mundial de Clubes. No podemos darnos el lujo de no tenerte, reveló Villa, confirmando que el DT fue el primer puente para su retorno. Pero las palabras más impactantes y que sirvieron como bandera blanca para Riquelme fueron las siguientes. Sé que la gente tiene motivos para estar enojada, y con Román tuvimos nuestras diferencias, pero el fútbol es así. Yo cometí errores, y Román lo sabe, pero también sabe lo que puedo dar en la cancha. Si él me da la mano, voy y arreglamos todo. Las cosas de hombres se hablan de frente, y yo tengo la disposición de hacerlo. Necesito cumplir la deuda con la hinchada, con el club que me dio tanto. No me fui como quise, me echaron, y ahora quiero volver a donde pertenezco. Quiero demostrar que cambié y que mi cabeza está solo en Boca. El Mundial de Clubes es la vara más alta y quiero ser parte de la historia de Boca. Soy un jugador de Boca y lo voy a demostrar en la cancha. Estas palabras, cargadas de arrepentimiento y de un claro llamado a la conciliación, fueron el punto de inflexión. Se filtró el contrato secreto, las cláusulas de Villa y la cifra millonaria que pagará Boca. El regreso de Villa no es una decisión tomada a la ligera. Se llevó a cabo una cumbre de emergencia a los Polvorines, con la presencia de Riquelme, Russo y todo el Consejo de Fútbol. Allí, se analizó hasta el último detalle su situación y se estableció la hoja de ruta. Y lo más impactante es que, a pesar del hermetismo,
se filtró el borrador del contrato que Sebastián Villa firmará con Boca Juniors. Según nuestras fuentes, el contrato es un documento blindado y sin precedentes en el fútbol argentino, diseñado para proteger al club de cualquier inconveniente futuro. Estos son los puntos clave que se filtraron. Duración y modalidad. Villa firmará un contrato por 18 meses, con una opción de extensión por otros 6 meses sujeta a cumplimiento de objetivos deportivos y de conducta. La modalidad de la transferencia implica una compra de entre el 70% y el 80% de su ficha, por una cifra que rondaría los 2.5 a 3 millones de dólares. Es una inversión considerable, pero Boca la considera estratégica por su potencial. Nos confían. Salario y rendimiento. El contrato estipula un salario base competitivo, acorde a su jerarquía, pero con un sistema de incentivos por rendimiento individual, goles, asistencias, partidos jugados y objetivos colectivos, títulos, clasificaciones a copas. Esto busca asegurar su compromiso deportivo y que su sueldo esté directamente ligado a su aporte en la cancha. Cláusulas de conducta y antigravedad. Este es el punto más relevante y la gran novedad. El contrato incluirá una serie de cláusulas de conducta extremadamente estrictas. Se exige el cumplimiento de un plan de acompañamiento psicológico y social permanente, con reportes regulares al club. Además, se incorpora una cláusula de rescisión unilateral inmediata por parte de Boca en caso de cualquier reincidencia en problemas extradeportivos, denuncias o cualquier acción que dañe la imagen institucional del club. Si Villa se desvía 1 milímetro de las normas de conducta, Boca tiene la potestad de rescindir el contrato sin previo aviso y sin indemnización, blindando así al club, asegura nuestra fuente. Resolución del conflicto legal. Para que esta firma sea posible, Boca y el entorno de Villa llegaron a un acuerdo para retirar las demandas mutuas ante la FIFA. Se estableció un resarcimiento económico mutuo o una compensación de parte de Villa por los meses que no jugó en Boca, aunque los detalles de esta resolución legal se mantienen bajo estricto secreto. Esto limpia el camino para su regreso sin litigios pendientes. Exigencia del Mundial de Clubes 2025. Una de las principales razones de su regreso, impulsada por Russo, es la ambición de Boca de tener un plantel de jerarquía para el Mundial de Clubes de 2025. Miguel fue muy claro, quiere a los mejores y Villa, en lo futbolístico, es desequilibrante, revelan. Su velocidad y regate serán claves para competir a nivel mundial. El golpe secreto de Riquelme. ¿Una distracción para la verdadera bomba? Mientras el foco mediático estuvo en la novela de Villa, nuestras fuentes revelan un golpe secreto que Riquelme tenía bajo la manga, la negociación avanzada por Ángel Di María. Aunque parezca una utopía, los contactos con Fideo fueron serios. El ofrecimiento de un contrato por 18 meses, con el salario más alto del fútbol argentino, cercano al de Cavani, era real. La movida de Villa, si bien era genuina, también pudo haber servido como una cortina de humo. La obsesión de Román era Di María. Él quería darle a Cavani un socio de lujo, un campeón del mundo. Si lo de Di María no se cerraba, ahí sí Villa se convertía en la prioridad absoluta para ese puesto clave, explica un allegado al Consejo de Fútbol. La llegada de Di María se frustró por decisión personal del jugador, que priorizó seguir en Europa por el momento, pero la intención de Boca era ir por todo. Ahora, con Villa firmado, el plan B, que terminó siendo el A, se concretó. La idea es potenciar un ataque que ya cuenta con Edinson Cavani y al que se sumará Alan Lezcano como el nuevo 10 de juego. El impacto en el vestuario y la hinchada. ¿Un regreso convulso o una nueva oportunidad? La noticia de la firma de Villa caerá como un baldazo de agua fría para algunos y como un chorro de esperanza para otros. En el vestuario, si bien algunos compañeros mantenían una buena relación con el colombiano, su salida generó resquemores. Cavani es profesional, no se mete en estas cosas, pero la dirigencia sabe que la convivencia es clave. Por eso las cláusulas de conducta son tan importantes, nos aseguran. La hinchada de Boca, como siempre, estará dividida. Habrá quienes reciban a Villa con los brazos abiertos, recordando sus momentos de gloria y su innegable talento. Otros, sin embargo, no perdonarán su pasado extradeportivo y su forma de irse del club. Los debates en redes sociales y en las tribunas serán furibundos. La gente es pasión, y Román lo sabe. Hay que darle la cara, explicar las cosas. Si Villa cumple lo que prometió, si se enfoca solo en el fútbol, si demuestra arrepentimiento genuino y si el equipo gana, la gente lo va a apoyar. Es una segunda oportunidad, y no todos la tienen, reflexiona un exjugador de Boca. La hora de la verdad, un futuro incierto, pero con un talento arriesgado. El regreso de Sebastián Villa a Boca Juniors, con un contrato blindado y bajo estrictas condiciones, es una apuesta de alto riesgo, pero que Riquelme y Russo considera necesaria para potenciar el plantel de cara a los desafíos que se vienen. La Liga Profesional, la Copa Sudamericana y, sobre todo,
el Mundial de Clubes 2025, exigen tener a los mejores. El destino de Boca y el de Villa se entrelazan una vez más en esta historia de amor y odio, de talento y polémica. ¿Logrará el colombiano redimirse y volver a ser el crack que deslumbró, o su pasado lo seguirá persiguiendo? Solo el tiempo, y su rendimiento en la cancha, lo dirán. Lo que es seguro es que el mundo Boca no se aburrirá, y nosotros estaremos aquí para contarte cada detalle, con la verdad y la pasión que nos caracteriza. No te quedes afuera de esta información histórica. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades, dale like a este video si te atrapó la información, si te hizo soñar y si te generó una expectativa que no te deja dormir, y compartilo con todos tus amigos bosteros que necesitan saber la verdad sin filtros, la que te contamos acá, porque somos tu canal de confianza, tu fuente inagotable de pasión Ceneice. La pasión y la verdad, solo acá. Bombazo mundial en Boca. Sebastián Villa ya firmó contrato. La noticia filtrada que paraliza el fútbol. Todos los detalles exclusivos del acuerdo secreto. La cumbre con Riquelme y cómo se cerró el regreso más polémico de la historia. Alerta máxima en el mundo Boca. Lo que parecía una utopía, una quimera inalcanzable, se ha materializado en una realidad que sacude los cimientos del fútbol argentino y sudamericano. Aquel debate encendido que dividía a la hinchada, aquel rumor que alimentaba tantas esperanzas como temores, hoy es una noticia confirmada y verificada por nuestras fuentes más confiables, con acceso directo a las entrañas más secretas del predio de los Polvorines, aquí en Buenos Aires, donde se gestan las decisiones más trascendentales del Ceneice. Agárrense fuerte, porque la información que tenemos es tan explosiva que los dejará sin aliento. Está confirmado. Sebastián Villa ha firmado contrato con Boca Juniors y es, oficialmente, el primer refuerzo estrella para el ambicioso desafío del Mundial de Clubes de 2025 y la conquista de la Copa Sudamericana. Sí, leíste bien, el delantero colombiano, figura innegable pero también protagonista de polémicas extrafutbolísticas, regresa al club que lo vio brillar y de donde salió por la puerta de atrás. Esta noticia, que se filtró en las últimas horas y ya genera un terremoto de proporciones bíblicas en el mercado de pases, viene acompañada de detalles exclusivos, impactantes y hasta ahora desconocidos sobre el contrato, las cláusulas secretas que blindan a Boca, las condiciones de su retorno y lo más importante, cómo se resolvieron los conflictos personales y legales que lo alejaron del club, especialmente su tensa relación con el propio Juan Román Riquelme. Prepárense, porque esta historia es mucho más compleja, apasionante y dramática de lo que cualquiera podría haber imaginado. El origen de la trama. Amor, odios y la ruptura con Riquelme que parecía insalvable. Para comprender la magnitud de este retorno y el impacto que generará, es fundamental sumergirnos en la tortuosa y compleja relación que Sebastián Villa ha mantenido con Boca Juniors, un idilio que, por momentos, se transformó en un verdadero calvario, para ahora vivir una sorprendente y polémica resurrección. Villa llegó a Boca en 2018 y con su velocidad endemoniada y su capacidad de desequilibrio individual, rápidamente se convirtió en una pieza clave, casi insustituible, en el esquema ofensivo. Con la camiseta azul y oro, conquistó varios títulos locales, Superliga, Copa Argentina, Copa Diego Maradona, Liga Profesional 2022, y sus gambetas y goles se ganaron el cariño incondicional de una parte importante de la hinchada. Sin embargo, su brillantez en el campo de juego estuvo siempre, y esto es crucial, opacada por graves y recurrentes problemas extradeportivos, especialmente las denuncias por violencia de género que lo llevaron a la justicia y generaron un repudio generalizado. Fue precisamente el fallo judicial en su contra, que se dictaminó a mediados de 2023, lo que precipitó su abrupta y controvertida salida del club. Aunque Juan Román Riquelme y una parte importante del Consejo de Fútbol siempre reconocieron su talento puro, para Román, Villa, en lo futbolístico, era, sin exagerar, el mejor jugador del fútbol argentino por su desequilibrio, se decía constantemente en los pasillos más privados de la Bombonera, la situación extradeportiva se volvió absolutamente insostenible, inmanejable desde la imagen institucional. El club, bajo una presión mediática y social sin precedentes y por la gravedad de las acusaciones, tomó la drástica decisión de apartarlo del plantel profesional en junio de 2023. La relación se quebró de forma definitiva cuando Villa, argumentando que no se le permitía entrenar con el grupo y que se sentía hostigado, se consideró libre y se marchó del club de forma unilateral, firmando luego un contrato con el modesto Beroe Stara Zagora de Bulgaria. Boca Juniors, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y lo demandó formalmente ante la FIFA por incumplimiento de contrato, iniciando un litigio millonario que parecía no tener fin. El conflicto con Riquelme, aunque nunca llegó a ser público con agresiones verbales directas o cruces mediáticos, se basó en una profunda ruptura de la confianza. Román, como líder indiscutible del Consejo de Fútbol y referente máximo del club, había respaldado a Villa en momentos difíciles de su vida personal, creyendo en su capacidad de recuperación.
Pero su salida intempestiva y la posterior demanda legal generaron un cisma, una herida profunda. Hubo un distanciamiento evidente, casi una brecha. Román, que valora por encima de todo la lealtad, el compromiso y el respeto a la institución, sintió que Villa lo había decepcionado profundamente, que lo había traicionado de alguna manera. El tema judicial era algo que no se podía ignorar por la gravedad, pero la forma en que se fue del club, sin dar explicaciones ni buscar una salida consensuada, fue lo que más dolió en Brandsen 805, lo que más molestó a Román, reveló una fuente extremadamente cercana a la dirigencia, con voz grave y un dejo de decepción. Las conversaciones secretas y las declaraciones que lo cambiaron todo. Román fue clave: necesito cumplir la deuda con la gente. Desde su polémica salida en 2023, Sebastián Villa nunca dejó de expresar, de forma pública y privada, su profundo deseo de volver a vestir la camiseta de Boca. En diversas entrevistas, ya sea desde su breve paso por el fútbol europeo o en su más reciente y discreto regreso a la Argentina para jugar con Independiente Rivadavia de Mendoza, el colombiano siempre lanzó guiños, indirectas y mensajes directos a la Ribera, como si una fuerza invisible lo llamara de vuelta. Pero en los últimos días, sus declaraciones subieron de tono, fueron más explícitas, más contundentes y, en retrospectiva, sirvieron como la antesala perfecta para lo que se venía. Me gustaría volver a Boca, me echaron del club y quiero otra chance para demostrar que soy otro, que merezco una segunda oportunidad, dijo hace unos meses en una entrevista radial, mostrando un claro mea culpa y la necesidad imperiosa de redención personal y deportiva. Sin embargo, lo más potente y determinante para el desenlace de esta novela llegó en una charla exclusiva que se filtró a nuestro medio, una conversación que fue decisiva para destrabar las negociaciones y ablandar la postura de Riquelme y el Consejo. En esa charla, Villa reveló el primer acercamiento oficial. Cuando Miguel, Russo, me llamó hace un tiempo, fue muy directo y claro. Necesito tu velocidad explosiva, tu desequilibrio en el 1 contra 1, tu capacidad de ganar partidos individualmente para los desafíos que se vienen, especialmente para el Mundial de Clubes. No podemos darnos el lujo de no tenerte en el equipo, sos un jugador diferente, confesó Villa, confirmando que el actual director técnico de Boca fue el primer y más importante puente para su retorno, el principal impulsor futbolístico. Sí, leíste bien, Ángel Di María. Aunque a primera vista parezca una absoluta locura, una fantasía irrealizable, las últimas informaciones que hemos podido verificar y cruzar con diferentes fuentes confirman que la directiva de Boca, con Riquelme a la cabeza y con el aval de Russo, ha retomado contactos serios y concretos con el entorno de Fideo. La idea que le han presentado es ofrecerle un contrato por 18 meses, con la tentadora posibilidad de extenderlo por otros 6 meses si el rendimiento es el esperado, lo que lo llevaría hasta el fin de 2026, y con un salario que lo convertiría, sin lugar a dudas, en el jugador mejor pago del fútbol argentino, acercándose e incluso superando las cifras estratosféricas que percibe su amigo y compañero Edinson Cavani. La jugada es arriesgadísima, casi una quimera si se analiza desde lo económico y lo deportivo, pero el deseo irrefrenable de Román de dar el golpe de mercado definitivo, ese que cambie la historia, es real y palpable. Di María, quien a sus 36 años, cumplirá 37 el próximo 14 de febrero de 2026, sigue demostrando una vigencia asombrosa y un nivel superlativo en el Benfica de Portugal, y por supuesto, con la selección argentina, siendo pieza clave en la Copa América y el Mundial, sería un refuerzo de calibre mundial. Un jugador que aportaría no solo talento puro, magia y gol, sino también una experiencia incalculable y un liderazgo único, ese que solo tienen los campeones del mundo. Su capacidad para jugar por las bandas, derecha e izquierda, su visión de juego magistral para habilitar compañeros, su remate de media distancia, con la famosa vaselina, y su innato olfato goleador lo convertirían en un arma letal, casi imparable, para el ataque de Boca. Además, el hecho de ser campeón del mundo con la selección argentina y el haber jugado los clubes más grandes del planeta, Real Madrid, Manchester United, PSG, le daría a Boca un plus de mística, de jerarquía y de marketing que pocos clubes en Sudamérica pueden siquiera soñar con ofrecer. Fuentes cercanas a la dirigencia de Boca, con acceso a los diálogos más íntimos del club y a las reuniones más secretas, aseguran que la oferta por Di María es un dardo envenenado, un intento real y serio, una obsesión de Román. Román sabe que es una operación extremadamente difícil, que su deseo primario es quedarse un tiempo más en Europa para cerrar su carrera allí, pero el hecho de volver a Argentina, jugar con su amigo Cavani, pelear con chances reales la Copa Sudamericana, disputar el Mundial de Clubes con la camiseta de Boca, y estar más cerca de la selección argentina para seguir siendo convocado, son argumentos de peso que lo están haciendo pensar seriamente. Si esta jugada titánica por Di María finalmente no se concreta, ahí sí iríamos a fondo por otros nombres que ya tenemos en carpeta como Ignacio Pusetto o el propio Giovanni Simeone, pero la prioridad absoluta y la obsesión más grande de Riquelme y Russo es Fideo, lo que revela que la movida de Villa, por más impactante que sea, podría ser, en realidad, una brillante distracción,
Una cortina de humo estratégica para desviar la atención de la verdadera bomba que se está cocinando en silencio. Lejos de los flashes. El objetivo final de Riquelme y Russo es armar un ataque de ensueño, un tridente letal con Cavani, Lezcano y, si el milagro se da, Di María, acompañado de la posible vuelta de Villa, si las condiciones se dan y el contrato filtrado es aceptado, o la llegada de otro delantero de jerarquía que complete el frente de ataque. La ingeniería financiera para traer a un jugador de la talla y el caché de Di María es, sin duda, compleja y requerirá un esfuerzo económico monumental, sin precedentes para el club en los últimos años, pero Boca estaría dispuesto a hacer un sacrificio enorme, casi una gesta económica, para darle el gusto al hincha y armar un equipo que no tenga rival en el continente y que pueda competir de igual a igual con los grandes de Europa. Esto, señoras y señores, es fútbol de alto impacto, puro ajedrez dirigencial. La nueva información bomba que cambia todo. La jugada maestra de Boca para un refuerzo de impacto total. Un talento escondido para el futuro de la Bombonera. Si esta última revelación te hizo saltar de tu asiento, si te dejó completamente sin aliento y te hizo pensar que Román está en otro nivel, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios qué pensás de esta jugada maestra de Boca. ¿Crees que es la estrategia correcta para potenciar el plantel a corto y largo plazo? Queremos leer tu pasión desbordada, tus predicciones más audaces y tus análisis dignos de un director deportivo. Y justo cuando pensábamos que ya habíamos revelado absolutamente todos los secretos, que no quedaba una sola carta por jugar en este apasionante póker del mercado de pases, una nueva información bomba acaba de llegar a nuestra redacción y cambia completamente el panorama, añadiendo una capa más a la genialidad de la dirigencia. Nuestras fuentes más confiables, esas que nunca fallan y que tienen el pulso exacto de cada movimiento en el Consejo de Fútbol, nos confirmaron un movimiento que es la cereza del postre en este mercado de pases, una jugada maestra que demuestra la audacia, la visión a largo plazo y la inteligencia estratégica de Juan Román Riquelme para armar un equipo no solo de jerarquía actual, sino también con proyección mundial. Mientras se debate acaloradamente sobre la posible vuelta de Villa y se sueña con la llegada de Di María, que sería un verdadero bombazo mundial, Boca Juniors acaba de cerrar un acuerdo estratégico, silencioso pero contundente, que le permitirá tener una ventaja clave en futuras negociaciones por jugadores de primer nivel y de altísima proyección. Se trata de la adquisición de un porcentaje de los derechos económicos de un futbolista joven y prometedor del fútbol sudamericano, un verdadero diamante en bruto que hoy milita en una liga menor de Europa, manteniendo un perfil bajo para no despertar alertas tempranas, pero con una proyección de crecimiento y valorización enorme. Esta operación le da a Boca una prioridad de compra, o una opción preferencial, sobre este jugador si en el futuro decide regresar a Sudamérica para relanzar su carrera, o si un club importante de Europa, un gigante de las 5 grandes ligas, decide comprarlo por una cifra millonaria. Es una jugada inteligentísima de Román para asegurarse un talento a futuro y blindar el patrimonio del club, generando ingresos exponenciales si el jugador explota, nos confía nuestra fuente, con la voz cargada de admiración. Este futbolista, cuyo nombre se mantiene en absoluto hermetismo para no encarecer futuras negociaciones ni alertar a otros clubes, es un mediocampista ofensivo de 20 años con una gran visión de juego, una técnica depurada y una sorprendente capacidad de gol para su posición, que ya ha sido observado y seguido de cerca por varios scouts europeos y es considerado una de las futuras y más prometedoras figuras de su selección nacional, con un techo ilimitado. El impacto en el vestuario y la hinchada. Un regreso convulso o una nueva oportunidad. La euforia y el miedo se apoderan de la Bombonera. Contanos en los comentarios cómo crees que afectaría al equipo la posible vuelta de Villa, o más aún, la llegada de Di María. ¿Crees que el vestuario los aceptaría, o generaría conflictos y tensiones? ¿Y qué opinas de esta jugada de Román con el talento oculto para el futuro? Tu opinión es clave para este debate histórico.